Hola, hola. ¿Nos echabais de menos? La plaza de mi pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada, está de vuelta y da comienzo a su segunda temporada. Seguimos haciéndolo a los micros de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esperamos que hayáis pasado un buen verano con vuestra gente y recargando pilas para combatir la realidad que nos aplasta, que no es poca cosa. Ya por fin llega el otoño en la ciudad, donde el verano ha durado más de 6 meses. La ausencia de lluvia sigue castigando nuestros campos y pantanos, pero al menos, al fin, vemos nuestra querida sierra vestida de blanco, lanzándonos brisas frías desde sus crestas para dar la bienvenida a esta tardía época otoñal. Aquí el verano se nos ha hecho largo, pero estamos bien. Nos hemos resguardado a la sombra, esperando la vuelta del frenesí universitario en la ciudad. Ahora, entre hojas teñidas de marrón, bufandas y el olor de las castañas, volvemos a dar guerra y plantarle cara a la realidad, tan atroz que nos asola. La de siempre, la del sistema capitalista. Gritamos a la barbarie para construir un mundo nuevo. Nos complace volver a daros la bienvenida a la plaza de mi pueblo. En estas semanas previas, los principales mandatarios de Europa, desde Erdogan a Zelensky, se reunieron en Granada para celebrar la Cumbre Social Europea. Tuvimos la ciudad militarizada bajo un estado de sitio no declarado, donde la población tenía que convivir con dispositivos policiales con supuesta legitimidad para identificaciones aleatorias y cargados con metralletas al lado de viandantes. Aparte de todo esto, un dispositivo militar alrededor de la ciudad para protegernos de supuestos misiles que pudieran lanzar. Todo esto no parece una política del... Todo esto no parece una política del miedo que el Estado perpetra para mantener un estado de excepción permanente. Una justificación del control bajo el paraguas de un supuesto enemigo que va a atacarnos, el cual no tiene nombre, pero está ahí. Si de verdad había riesgo de misiles, ¿era prudente celebrar esta cumbre y poner en peligro a toda nuestra población? Evidentemente, ese riesgo no existía, y el despliegue solo era una muestra de fuerza y un mensaje que se lanza a la población, el del miedo. Además, en las diferentes protestas pacíficas que hubo durante esos días, 3 personas fueron detenidas sin justificación aparente para dicha retención. Como no podía ser de otra manera, en este contexto toda represión iba a ser poca. No podemos dejar tampoco pasar la situación de Palestina, a la que dedicaremos un espacio más adelante. Bueno, vamos a dejarnos de introducción, que se alargan nuestras quejas. Y pasamos a presentar la mesa. Estamos aquí entre cables y botones con Cristina. Buenas tardes por la tarde. Con Pepe. Hola, buenas. Con Julia. Hola. También poniendo voz nuestro técnico multitarea Sergio. Hello. Y yo, Víctor. Os recordamos que nos podéis escuchar en el dial 88.5 de la FM Granaína y siempre que queráis en internet, desde la página web de Radio Almaina o desde la de nuestro sindicato. Pues vamos que nos vamos con los contenidos de este programa. Comenzaremos con la sección Actualidades de Abajo, donde hablaremos de la huelga ganada por CNT Sevilla. Una nueva sección sindical que se origina en Granada y trataremos el genocidio de Palestina. En la sección Gafas rojinegras, nuestras compañeras traen una sección con motivo del día 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas. En nuestra sección Cajón Desastre, Andrés nos trae una sección hablando de La mort de Guillem,
la película que versa sobre el joven antifascista Guillem Agulló, que fue asesinado por un grupo de ultraderecha. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Empezamos la sección con una gran victoria sindical. Las compañeras de Sevilla, que forman una sección sindical dentro de Grupo Sevilla Control, han finalizado con éxito una dura huelga. Después de 19 días de lucha, las trabajadoras han aprobado en asamblea un acuerdo satisfactorio con la empresa. En este se incluyen subidas de categoría, mejoras en la estabilidad y derechos para la sección sindical de CNT, a la que, por cierto, la empresa no quería reconocer como interlocutor. Para contarnos más, tenemos un compañero de CNT Sevilla que ha estado presente en todo este proceso. Nos hablará Obed, secretario de Acción Sindical. Hola Obed, lo primero de todo queríamos preguntaros cómo os sentís después de esta maravillosa victoria. Bueno, pues un poco entre cansado y muy satisfecho, porque han sido unos días muy duros para todo el sindicato en general y para los trabajadores en particular. Bueno, queríamos preguntaros, para empezar, cuáles han sido las causas principales por las que se decidió empezar esta huelga y cómo fue el momento, digamos, de dar ese paso. Bueno, pues en principio lo que ha pasado ha sido que la empresa lleva 3 años consecutivos aprovechando la crisis, recortando las condiciones laborales de los trabajadores, entre ellos pues quitando pluses consolidados, quitando nocturnidades y quitando una serie de derechos adquiridos que los trabajadores tenían, lo cual ha hecho que perdieran gran parte de los ingresos que tenían. Entonces ha llegado un punto que los trabajadores no aguantaban más y han decidido pues organizarse a través de la CNT e ir a la huelga. Además sabemos que las huelgas son muy duras, sobre todo las huelgas indefinidas, ¿no? Mantenerlas tantos días en el tiempo. Vosotros que habéis logrado sostenerla durante 19 días, ¿cómo habéis vivido este proceso? ¿Cómo se han mantenido los ánimos altos para no abandonar? ¿Y qué clima se respiraba en los piquetes entre los compañeros? Bueno, pues eso tiene una explicación que es múltiple. Primero, para empezar, si los trabajadores no están convencidos, nosotros nunca nos lanzamos a la huelga, porque sabemos que es un proceso muy duro, tanto interno como externo, porque se reciben tanto presiones de la familia y de otros compañeros para que tú te incorpores al puesto de trabajo, como, por otro lado, las internas propias de las dudas que pueden ir surgiendo a lo largo del tiempo. La mejor manera para evitar esas dudas es realizar formación durante ese proceso de huelga, que es una de las cosas que hemos estado haciendo. Formación en acción directa, cómo se tiene que comportar un piquete, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo respetar los derechos de los trabajadores que quieren trabajar, pero también que se respeten los nuestros como huelguistas, y hacer una formación específica también de derechos sindicales. Eso nos ayuda a que los compañeros estén ocupados y estén formándose, y al estar formándose pueden aguantar de manera mejor la presión al estar haciendo algo concreto. Creemos si no están ocupados es más difícil. Claro, de hecho, por estas cosas que comentas, creemos que esto va más allá de una victoria puramente laboral. Es una muestra de que empezamos a mostrar un músculo a nivel sindical que cada vez va a ir a más. Así que queremos preguntarte qué previsiones tenéis desde CNT Sevilla para este u otros conflictos sindicales en el futuro. Vamos a ver. Y además, otra pregunta que es, ¿qué le diríais a un grupo de trabajadoras que está pensando en luchar mediante la herramienta de la huelga y que no termina de tenerlo claro? Vamos a ver, hay 3 cosas en esto que me comentas. Lo primero, perspectivas son buenas. Yo te puedo decir que este año, por ejemplo, el crecimiento del sindicato ha superado el 25% en lo que va de año, en el tema de afiliación. Y esa afiliación viene de mano de conflictos sindicales que se han ido teniendo.
y diseñar y actuar y ver cómo se organizan las secciones sindicales dentro del sindicato, que van mejorando su formación y su forma de funcionamiento. El tener formaciones continuas en las que nosotros, por ejemplo, con los distintos afiliados, vamos enseñándoles los convenios, cómo leer una nómina, cómo hacer que ellos sientan que el sindicato es útil para ellos, es fundamental. Es fundamental. Por otro lado, cuando un trabajador llega o una trabajadora llega al sindicato, hay que decirle muy claro que se le espera en todo momento. Nunca se puede engañar a un trabajador diciéndole que esto va a ser sencillo o que la lucha sindical es sencillo. A una trabajadora cuando llega hay que decirle, compañera, estás en una situación, pero si quieres mejorar, la única opción es enseñarle los dientes a la empresa y luchar. Y luchar va a tener consecuencias y puedes perder la huelga, puedes perder la lucha, pero si no la haces ya la has perdido, así que no te queda otra que tirar para adelante. Y una vez que toman conciencia de que eso es así, te digo además una cosa, y esto parece una obviedad, pero suelen ser más recias en el aguante las compañeras que los compañeros. Siempre suelen dar más dudas los compañeros que a las compañeras cuando deciden avanzar en un conflicto. En este caso, en el de Sevilla Control no ha habido problemas, ninguno. La entereza de los compañeros ha sido muy continuada, no ha habido dudas en ningún momento y la verdad es que se ha podido trabajar muy bien con ellos porque estaban muy bien concienciados al respecto. Pues la verdad es que desde aquí nos quedamos con tus palabras, no podemos más que daros la enhorabuena y alegrarnos y felicitaros por vuestro trabajo. Muchísimas gracias por hablar con nosotras y que viva la lucha de la clase obrera. Nada, gracias a vosotros por llamarnos. Un abrazo y salud. Un saludo. Bueno, también desde Granada empezamos fuerte este nuevo curso y qué menos que con la presentación de una nueva sección sindical. Animados por el calor de las victorias de nuestras compañeras, auguramos un buen futuro para las trabajadoras de esta ciudad. Siendo el turismo uno de los principales sectores económicos de Granada, esta nueva sección se establece dentro de la franquicia El Medievo, empresa con varias tiendas en Granada orientada a la venta de especias. Y tenemos aquí a un compañero que va a hablarnos un poco más sobre esta sección. Muy buena. Bueno, cuéntanos, ¿por qué habéis decidido formar esta sección sindical? Hola, muy buenas. Pues básicamente por la cantidad de, primero, irregularidades frente a la ley que se cometen en esta empresa y segundo, porque estamos cansadas de que hagan lo que quieran con nosotras en el sentido de cambiar los horarios continuamente, o sea, en resumidas cuentas, que jueguen con nuestra vida, ¿no? Esto surge un poco a raíz de que despidieran a 2 compañeras, porque yo cuando me incorporo a la empresa ya había un clima de crispación porque esto viene de años atrás y había varias compañeras que se estaban quejando de estas cosas y les exigían a los jefes que cumpliesen con sus derechos. ¿Qué pasó? Que despidieron a 2 compañeras que eran como las portavoces. Esto pasa porque tú no puedes hablar de tú a tú con un jefe, con un empresario, o sea, hay una relación de poder y tú te tienes que cubrir las espaldas. Entonces, a raíz de que la gente dejara de confiar en la buena fe de los empresarios de esta empresa, fue cuando surge el acercamiento al sindicato, ya que tanto una compañera como yo ya estábamos en el sindicato y hablamos con las compañeras. Y surge un poco a raíz de todo eso. Aplaudimos esa decisión de formar una sección sindical. ¿Y qué es lo que esperáis conseguir? Pues, a ver, principalmente que se cumpla la normativa vigente en cuanto a salarios, tiempo de vacaciones, de descanso, etc. Pero eso no es lo único, porque al fin y al cabo eso es una vía legal que hay ahí, pero esperamos conseguir muchas más cosas, que es a través de la vía sindical, ¿no? Una vez se cumplan estos mínimos, que tienen que cumplir porque sí, o sea, no es que yo les diga hay que pagar esto, no es que encima no he decidido yo cuánto me tienen que pagar,
pero queremos expandir y exigir muchas más mejoras, ya sea en materia salarial o en materia de nuestro tiempo, ¿no? De manejar nuestro tiempo. También generar una especie de contrapoder dentro de la empresa, por eso que venía diciendo, ¿no? Ellos hacen y deshacen a su antojo, actúan y no hay consecuencias, entonces al final nos hemos juntado para decir, no, ya basta, aquí vais a tener gente enfrente, vais a tener trabajadoras organizadas que os van a decir, no podéis hacer lo que queréis cuando queréis con nosotras. Ole, ole. Y por último, preguntarte, ¿cómo os sentí? Pues con ganas, la verdad es que hay ciertos nervios dentro de la gente, pues estos miedos también que comentaba un poco el compañero antes, que están ahí porque, bueno, vivimos tenemos miedo al conflicto normalmente y cuesta esos miedos, pero estamos con motivación y con ganas, la verdad. Sabemos que va a salir bien porque confiamos plenamente en el trabajo que estamos realizando, entonces es muchas ganas. La verdad que una alegría escuchar esa motivación y vamos a estar luchando codo con vosotras, así que esperamos que todo salga lo mejor posible. Muchísimas gracias, compa. A vosotras. Cada día está más claro que son unos asesinos. Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo. Palestina muere. Ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía que me tacháis de nazi por ser antisionista. Menudo estado racista aprendieron de los fascistas. Su propio campo de exterminio, Palestina. Siempre interés oculto, ahora joden a los turcos. Porque Irán se ha sumado a sus filas. Van de progresistas, coño, no es de recibo que tengamos que creernos que Dios les dijo que eran elegidos. Está claro el holocausto, clase práctica. Vas a ver qué hacer con sus enemigos, porque esto es un genocidio. Ripió sus declaraciones. En Gaza mueren críos, en Tel Aviv nacen entre algodones. Aquí no venden motos, Netanyahu y sus votos demuestran que los oprimidos ahora opresores son una vergüenza. Un pueblo que ha sufrido y que en vez de aprender ahora hace lo mismo. Ley y justicia no van en este guero a la par. He visto al cielo llorar como fundido del Mossad. No hay calma en la franja de Gaza. Aún recuerdo los emails recibidos por Fox Israel. Cuánta ignorancia comprimida, cuánto odio, cuánta hiel. Ven en sí famoso analfabeto, yo te enseño. No frunzas el ceño, coge un libro y lee Hezbollah. Y jamás poco que ver con Al Qaeda. Cómo vincular el 11M y ETA, terrorismo institucionalizado. Los héroes tirachinas, los malos, tanques y metralletas. He visto vídeos contrarios a la alegría. Si fuesen blancos alguien atacaría. Quien dispara y Obama mientras tanto no hace nada, porque el sionismo controla las empresas de su casa. Y así Gaza es un héroe y no hace nada. Zapatero ni la Jota mientras atacan flotas llenas de alimentos. Desprecios cientos, lanzo rimas a este mar. Septiembre negro y que viva Arafat. Ley y justicia no van en este guero a la par. He visto al cielo llorar como fundido del Mossad. No hay calma en la franja de Gaza. Desnuda entre el abismo y la... Bueno, no podíamos acabar este primer programa sin hablar de la grave situación de crisis humanitaria que se está viviendo en Palestina. Bajo el pretexto bélico en la Franja de Gaza y firmemente posicionados con el imperialismo genocida de Israel, la Unión Europea refuerza su tendencia autoritaria que lleva varios años agravándose. Ahogando todas las expresiones de protesta y descontento popular,
y a medida que pasan los años nos van estrechando el margen de actuación para la movilización en un Estado cada vez más policíaco y en un capitalismo en crisis. Ya vemos casos donde el intento de respuesta popular a los crímenes de guerra que está cometiendo Israel hacia el pueblo palestino se están reprimiendo con cárcel, detenciones y multas, haciendo ilegal el legítimo derecho a la protesta ante las políticas imperialistas de la OTAN, que están tensando cada vez más un contexto geopolítico de guerra donde siempre pierde la clase trabajadora mientras los capitalistas hacen negocio de la muerte. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera. Desde CNT Granada, la semana pasada firmamos el comunicado de la plataforma BDS, que son las siglas de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, y mostramos nuestro total apoyo a las movilizaciones que convoquen, ya sea acudiendo, difundiendo y promoviendo la movilización ante tal barbarie, que no sé hablar. Pero esto no puede quedar aquí. Nos toca a la clase trabajadora organizarnos para afrontar la represión que se avecina y generar estructuras populares más allá de la protesta reactiva y cortoplacista. La clase trabajadora necesita herramientas de poder popular propias que garanticen respuestas políticas, humanitarias y contundentes. Es tarea de estos tiempos trabajar en esa dirección. Es tiempo de organizarse. Ya son millones de desplazados y varios miles de muertos. No podemos ser equidistantes ante la barbarie. Quitan un espacio, volveremos a abrir más. Os dejamos aquí el comunicado de BDS Granada que firmamos. Desde la plataforma granadina de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, junto con diversos colectivos, movimientos sociales y partidos políticos abajo firmantes, condenamos el uso de la fuerza de forma indiscriminada y desproporcionada por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, así como las agresiones a la población civil palestina que se están sucediendo en el resto de las ciudades de la Palestina histórica en estos momentos. Condenamos, por tanto, las continuas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el incumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas por parte de Israel, así como el posicionamiento histórico de la comunidad internacional normalizando y legitimando la ocupación, que han marcado indudablemente los precedentes para que se produzca la situación en la que nos encontramos actualmente. Existen numerosas razones que han desembocado en esta situación, a pesar de los constantes intentos por parte de los gobiernos y medios de comunicación de hacer creer que la situación actual no las ha tenido. De hecho, podemos señalar como el origen del presente escenario los acuerdos de Sykes-Picot acontecidos en 1916, la Declaración Balfour en 1917 y el inicio de la Nakba, o catástrofe, en 1948, que dura hasta hoy. La responsabilidad de reparar y paliar el dolor de la población palestina y frenar el genocidio palestino está en los países occidentales, quienes han contribuido al asentamiento y legitimación de una potencia colonial sobre tierras palestinas de forma injusta. Recordamos que la potencia colonial israelí, con el beneplácito internacional, lleva desde el año 1948 asesinando, masacrando, expulsando y sometiendo a la población palestina a un sistema de apartheid, limpieza étnica y genocidio. Este régimen de colonialismo, de asentamiento, se basa en las detenciones administrativas arbitrarias, la prohibición de ejercer el derecho al retorno a millones de personas refugiadas palestinas, la confiscación de tierras y su sustitución por colonias israelíes ilegales, el asesinato de civiles entre quienes se encuentran mujeres menores, además del férreo bloqueo a la Franja de Gaza, que lleva sitiada por mar, tierra y aire desde el año 2007. Israel sí está cometiendo un holocausto sin precedentes contra el pueblo árabe palestino. Volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. Por todo ello, pedimos a la comunidad internacional el fin de las relaciones con la ocupación israelí y su normalización, y le exigimos que ponga en marcha medidas efectivas para que el régimen de apartheid cumpla con el derecho internacional y levante el bloqueo sobre la Franja de Gaza, abra las fronteras con Jordania y permita el paso de las personas palestinas de Cisjordania que llevan días durmiendo a la intemperie. También que levante las restricciones en Cisjordania, permita el retorno de la población refugiada palestina y ponga fin a las décadas de sufrimiento y ocupación. Condenamos rotundamente la hipocresía internacional que, en lugar de mediar debidamente, proporciona armas a Israel para acrecentar la violencia.
Instamos a todas las personas de la sociedad civil, colectivos, movimientos sociales, instituciones y organismos oficiales y no gubernamentales de cualquier índole, empresas y comercios, partidos políticos y gobiernos, particularmente al de España, el apoyo al pueblo palestino que se enfrenta diariamente a unas políticas coloniales expansionistas, sin límites, y la condena al genocidio que a día de hoy continúa llevando a cabo Israel, acrecentándolo en estos días, lo cual pone en peligro la existencia de todo un pueblo. Que viva la lucha del pueblo palestino y que viva Palestina libre. Si nos reprimen, nos volveremos a levantar. Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán. En esta jaula de cristal. Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas. Y ahora las compañeras de feminismo nos van a hablar en la sección de Gafas rojinegras sobre las violencias machistas en los entornos laborales y sobre la importancia de afiliarse a un sindicato de clase como CNT para combatirlas. Víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó. Bueno, se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y aunque sea una fecha concreta de reivindicación y muy marcada en la agenda del movimiento feminista, nos parece importante recordar que es una lucha que sufrimos en nuestras carnes todos los días. Nos parece preocupante la normalización de la violencia hacia las mujeres, especialmente en una época en la que estamos expuestas a un bombardeo constante de datos y de historias escalofriantes con las que convivimos. Las mujeres asesinadas cada año se convierten en una cifra, somos un número. Se estima que una mujer es violada cada 8 horas, solo en nuestro país. Y cuando estamos acostumbradas a convivir con el menosprecio y la violencia diaria que se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida, tendemos a invisibilizar, normalizar o quitarle importancia. Pensamos que por salud mental. Por salud mental nos decimos que es mejor no enfrentarse a todo lo que nos violenta, saber cuándo callar. Y desarrollamos lo que se conoce como indefensión aprendida. Entendemos que la situación de desigualdad no va a cambiar e intentamos amoldarnos lo mejor que podamos. Intentamos sobrevivir en un mundo que nos quiere sumisa o muerta. No es muy diferente del trabajador que asume una vida sumida en la explotación laboral, porque entiende que la situación de precariedad que vive no se puede cambiar, que contra el capital no se puede hacer nada y en vez de sindicarse, traga y calla. Si hablamos de cualquier tipo de desigualdad, es importante marcarla en la lucha de clases. Por eso, hoy queremos hablar de la violencia machista, las que sufrimos las mujeres obreras, especialmente las que aguantamos en los puestos de trabajo. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había... Las violencias machistas en el trabajo son situaciones vividas por mujeres de todos los sectores de actividad con independencia del tipo de contrato que tengan. Si bien no parece existir un perfil definido de víctima, sí se apunta a la existencia de factores de riesgo según informes publicados por el Ministerio de Igualdad, como son mujeres solas con responsabilidades familiares, madres solteras, viudas, separadas y divorciadas, mujeres que acceden por primera vez a sectores profesionales o categorías tradicionalmente masculinas, o que ocupan puestos de trabajos que tradicionalmente se han considerado destinados a los hombres, mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer trabajo, mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes y o que pertenecen a minorías étnicas, mujeres con contratos eventuales y temporales o en régimen de subcontratación. Hablando de factores de riesgo, no podemos olvidar que el hecho de ser una mujer en edad fértil ya supone un riesgo para que ni siquiera seamos contratadas en una empresa. En términos de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo llama trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad. Nosotras preferimos llamarlo por su nombre, es violencia machista.
Y violencia del sistema capitalista, por tratarnos en términos de un recurso que sea más o menos útil para hacerle expandir el capital al empresario. Es lucha de clases. Aprovechamos para recordar que en una entrevista de trabajo no procede preguntar por un presunto embarazo deseado, presente o futuro. Y que si te echan del trabajo por este motivo es despido nulo, según lo recoge la ley. Por lo que te recomendamos acudir a tu sindicato de CNT más cercano para asesorarte. Efectivamente, de entrada yo creo que en general se desconocen muchísimos derechos laborales y eso incrementa nuestra vulnerabilidad. Pero mucho más silenciados están nuestros derechos como mujeres trabajadoras. Creo que es muy necesario en este caso hablar de la feminización de la pobreza. Se estima que a nivel mundial alrededor del 70% de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres. Si observamos los datos, por ejemplo, de mujeres en prisión, algo muy relevante es que la mayoría están allí por haber cometido un delito relacionado con la precariedad. No es casualidad, es que la igualdad de oportunidades es una falacia. Tenemos que hacer frente a un mayor número de barreras socioeconómicas, culturales y judiciales. El reparto de las tareas del hogar y de los cuidados de menores y personas dependientes sigue sin ser equitativo. La mayor parte de la responsabilidad sigue recayendo en nosotras. Por no hablar de que una de las formas más comunes de violencia de género es la violencia económica. El capitalismo nos vendió aquello de la incorporación de la mujer al mercado laboral como algo empoderante e innovador, pero en la práctica nos hace ser doblemente esclavas del hogar y esclavas del trabajo. Y por eso, con mucha frecuencia, aguantamos no solo explotación laboral, sino también todo tipo de violencias machistas. La precariedad a menudo nos hace ser sumisas en todos los aspectos por miedo a perder lo poco que tenemos, aunque ese algo sea un trabajo de mierda, o aunque ese algo nos esté violentando de mil formas día sí y día también. Ni qué decir tiene las consecuencias para nuestra salud mental al tener que vivir en condiciones que directamente violan nuestros derechos humanos. Temprano, probablemente había estado bebiendo, y es que todas sabemos que el alcohol... ¿Y cuáles son estas violencias machistas concretas que sufrimos las mujeres en el entorno laboral? Es importante conocerlas para saber identificarlas. Hagamos un pequeño repaso de los conceptos en la legislación. Se habla de discriminación directa e indirecta, y de acoso sexual y por razón de sexo. Es una discriminación directa. Una persona es tratada de manera menos favorable que otra en una situación comparable. Y en una indirecta existe una disposición criterio práctica aparentemente neutros que pone a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, cuando se cree en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Mientras que por razón de sexo se realiza en función del sexo de una persona. Como vemos, la propia normativa invisibiliza el carácter patriarcal de estas violencias, hablando de personas y de sexo en vez de género. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo? Encontramos infinidad de casos cotidianos con los que las mujeres hemos tenido y tenemos que lidiar. Los anuncios de trabajo en los que se busca una mujer joven y con un aspecto normativo. Incluso te piden fotos de cara y de cuerpo y las medidas de peso y altura. En muchas ocasiones se nos pide que nos arreglemos, que nos mostremos vistosas, que saquemos partido a nuestro aspecto físico, incluso que para atraer clientela seamos especialmente cariñosas y cercanas con los hombres. Sea cual sea el trabajo que estamos desempeñando, se nos utiliza constantemente como reclamo, como objeto. Y se asocia con la histeria o la sensibilidad tradicionalmente femenina una respuesta contundente por nuestra parte hacia comentarios sexistas o abusos verbales o físicos por parte de compañeros de trabajo o de clientes. En plan, relájate, que solo te han dicho guapa o solo te han tocado por encima. Incluso en la búsqueda de empleo tenemos que soportar que nos digan que no nos van a dar un trabajo, pero que si nos interesa ganar un dinero podemos limpiar su casa en ropa interior u ofreciendo favores sexuales. Esto es muy común. Tampoco son pocos los empresarios que chantajean a las mujeres y las violentan sexualmente. La lista de abusos es larga y, como comentaba al principio, es común el silencio frente a la violencia diaria. Y el miedo de perder el trabajo, el miedo a que no te crean, el miedo a que te vuelva a pasar, porque el trauma te paraliza. En caso de violencia machista en general, se nos suele culpabilizar por no actuar a tiempo o por no hacer público el abuso, a la vez que vemos todos los días cómo se duda de la palabra de la víctima o cómo se la culpabiliza. Efectivamente, eso pasa una vez que denuncias que has sufrido algún tipo de violencia machista en el trabajo.
Nos encontramos en una situación de desprotección y desamparo en la que, de primeras, se suele poner en duda la veracidad de nuestros testimonios o se resta importancia a los hechos. Tenemos muy reciente un claro ejemplo público de la futbolista Jenny Hermoso. El intento de justificar y normalizar un beso no consentido en un ambiente de celebración o como muestra de cariño. Ver como desproporcionado pedir el cese del agresor o el silencio respecto a la denuncia de los hechos por la gran parte del sector deportivo. Nosotras nos preguntamos, si esto se ha producido delante de unas cámaras, siendo todo el planeta testigo, ¿qué no pasará en los centros de trabajo, en las oficinas, los despachos, donde no existen cámaras y a veces ni siquiera testigos? Además, contamos con el problema de la inexistencia de protocolos o protocolos que no funcionan o se desconocen. Vemos absolutamente necesario desarrollar más mecanismos que aseguren una detección y abordaje adecuados de estas violencias en el ámbito laboral. Realizar protocolos con la participación de las trabajadoras y que vaya acompañado de una formación al respecto para que se conozcan y se apliquen y no sea un mero lavado de cara de la empresa. Sin olvidar también el ámbito sindical, ya que un sindicato debe ser una herramienta de defensa de los trabajadores y un espacio seguro libre de estas violencias. Para ello, CNT ha desarrollado un protocolo interno de prevención de las violencias machistas y LGTBI-fóbicas. Y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Suscribimos lo que compartían las compañeras de la Secretaría de Formación del Comité Confederal cuando dijeron, anunciando este protocolo, cito textualmente: queremos compartir herramientas que nos permitan actuar desde el apoyo y la reparación de las personas agredidas, y no desde la rabia, la pena o el paternalismo. Herramientas que ofrezcan respuestas y acciones de autodefensa individual y colectiva, que generen lugares de lucha y reflexión contra las violencias cotidianas para poder transformar la sociedad de mañana y vivirla desde hoy, donde el desequilibrio sistemático sea parte del pasado. Así que no podemos más que terminar señalando la necesidad de crear espacios seguros, con conciencia de las desigualdades que nos marcan. También es nuestro deber fortalecer esos espacios que se crean. Como anarcosindicalistas somos muy conscientes de que mediante el apoyo y los cuidados mutuos conseguiremos hacer frente a las violencias del patriarcado y el capital. Así que afíliate y lucha, compañera. Es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo, y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es Cajón Desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ja sabes mi paradero. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te i caure i tornar a renaixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat esos fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres. Un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Para el estreno de esta sección en esta nueva temporada, os recomiendo La mort de Guillem. La película nos acerca al asesinato de Guillem Agulló durante la primavera de 1993. Este joven antifascista salió con unos amigos por Montanejos, municipio castellonense, cuando fue identificado por un grupo de fascistas. Estos le asesinaron de una cuchillada y tras ello se marcharon brazo en alto, cantando el cara al sol. La película se centra en el duro proceso que vivió la familia en los tribunales. Durante los años siguientes tuvieron que ver cómo su hijo era criminalizado por la defensa de los asesinos. También muestra el papel vergonzante de la prensa, que dibujó un escenario de pelea de bandas, algo que la audiencia provincial ratificó en el juicio. A su vez, observamos con rabia cómo la familia sufrió pintadas en su casa y llamadas intimidatorias de estos germinadores del odio. El asesino material del crimen, Pedro Cuevas, cumplió 4 años de prisión, mientras que el resto de encausados quedaron en libertad. Pedro Cuevas, por cierto, se presentaría tiempo después a las elecciones con el partido neonazi Alianza Nacional por el municipio de Chiva.
La película es cruda, como lo fue el caso. No puedo imaginar lo que debió sufrir la familia Guyot cuando Guillem, que tan solo tenía 18 años, fue asesinado. El film consigue mostrar la pérdida, notoria en cada acción cotidiana, desde el vacío que dejó en las comidas familiares hasta el recuerdo imborrable que permanecerá para siempre en el antifascismo valenciano. Por otra parte, muestra la solidaridad de diferentes movimientos de izquierdas, de amistades y, en definitiva, de aquellas personas concienciadas que apoyaron a la familia tras este crimen político. La película de Carlos Marqués Marcet la podéis encontrar en YouTube o Filmin. No dejéis de verla. 30 años después, no olvidamos Guillem Agulló, ni Oblit ni Verdó. Del punyalçat d'Alejandra Soler, l'etern somriure de Carme Miquel, les cançons de lluita de Vicent Torrent, el batec inmortal de milers de Guillems. Y ahora, como cierre de la sección, escuchemos a su hermana Betlem Agulló años después del crimen. Ara fa 12 anys de l'assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo, per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país, per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que, com tants de nosaltres, l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Ya sabes mi paradero. Bueno, pues hasta aquí este primer programa de la segunda temporada. Esperemos que os haya gustado la vuelta de CNT a los micros de Radio Almaina. Línea de fuego. No queremos irnos sin recordaros que esta semana que entra tenemos una jornada con la editorial Descontrol y en colaboración con la Biblioteca Social de los Hermanos Quero, donde el día 17 de noviembre presentaremos el libro Hacia un pueblo fuerte con la editorial, y luego el segundo día, el 18, será una presentación de la editorial en la propia biblioteca. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma. Y tampoco queremos irnos sin antes recordaros nuestras formas de contacto. El correo de CNT Granada es granada@cnt.es. Tenemos nuestra web, que es granada.cnt.es. También podéis encontrar nuestras redes sociales en Twitter con @cnt_gr, Instagram y Facebook con CNT Granada. Y nada, seguimos en las calles, estad pendientes de nuestra actualidad y acordaros de afiliaros a vuestro sindicato de CNT más cercano. Y para despedir este programa os dejamos un tema de Kenny Arcana, La Rabia. C'est pas celle qui fait baver. Demande à femme la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ces barricades et béton, aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on se tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous
boucle. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leur veste. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère, parce que tout leur chant OGM.